Hola, I'm back. Bienvenidas y bienvenidos al Rincón de Moniska. Hoy te voy a contar cómo destetar a tu bebé de casi 2 años con un truco muy fácil. Os cuento, mi hija tiene 22 meses, la pequeña, casi 2 añitos, y yo quería comenzar con el destete. Ya veía yo que quería un poco más de libertad en ese sentido. Quería aprovechar el verano para que mi marido también colaborara. Lo que conseguimos en principio cuando fuimos a la playa es que Nico y Emma durmieran juntos y nos turnábamos las noches. Que era muy gracioso porque Emma cada vez que veía a su papá entrar se tiraba en la cuna y se hacía la dormida. Pero bueno, hasta ahí bien, eso lo conseguimos. Pero no veía el momento de hacer el destete. Bueno, pues yo lo había intentado, había hablado con ella. Mira, Emma, que ya eres más mayor, que mami necesita un poco más de su tiempo. Ella iba a empezar la escuela infantil ahora. No lo conseguía, por mucho que hablara con ella. Lo iba dejando. Había como sentimientos contradictorios. Hablé con el médico de cabecera, que me recetó la pastilla esta que te corta la leche, que normalmente se la dan a las mamás que deciden no dar el pecho después de alumbrar, pues se toman una pastillita o 2 pastillitas y eso les corta la leche. Y me dijo mi médico, bueno, pues que lo íbamos a probar. Yo decidida, yo le dije a mi marido, bueno, pues me voy un fin de semana, me hago una escapadita con una amiga, me tomo mis pastillitas estas de cortar la leche y a ver qué tal funciona. ¿Qué pasa? Que leí el prospecto de esa pastillita y lo mejor que me podía pasar era una psicosis. Yo cuando leí ese prospecto digo, ay no, por favor, si además con mi primer hijo había logrado el destete como súper sencillo, súper natural, todo cuadró, pero con Emma pues como que estaba todo más complicado, no sé por qué, quizás porque era más mayor. Nico tenía 5 meses y medio cuando le desteté y Emma ya va casi por los 2 años. Bueno, pues yo leí este prospecto y dije, oh my god, ¿qué es esto? O sea, era como terrible. No soy muy pastillera para nada, yo siempre fomento que la gente se tome lo natural, que sea lo más natural posible, pero como veía yo que no conseguía destetarla, pues compré la pastillita con la receta. Pero no, yo leí eso y me echó muchísimo para atrás. Yo sé que los prospectos sí siempre ponen las contraindicaciones, etcétera, pero era como psicosis, si sientes rechazo hacia tu bebé. O sea, pasando totalmente la pastilla. Así que hablando con otra amiga me dijo, oye Moni, que a mí me ha funcionado perfectamente. Y yo dije, oye, pues probarlo. Y es que es un trucazo, es buenísimo. Os cuento el súper truco que a mí me ha servido. Es verdad que es para niños un poco más mayores, porque ya entienden, tú les cuentas y ya entienden. ¿Qué usaba yo? Ya veréis. ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí para destetar a mi hija de casi 2 años? Un gesto tan sencillo como ponerme tiritas en los pezones. Obviamente cortas lo que necesitas, el tamaño que necesites, te lo pones en los pezones. Y Emma, cada vez que me bajaba la blusa, veía la tirita y me decía, uy, mami, digo, sí, es que ahora no es posible porque mira cómo está la teta. Y ella, pero mami, entonces ella, fue muy gracioso porque le canta a la teta, ella se inventa sus canciones y empieza, teta no, empieza a acariciarla y es como su forma de despedida. Con lo que os quiero decir, chicas, que este es un trucazo, que es lo único que realmente me ha funcionado. Un truco tan sencillo como las tiritas para destetar a tu bebé de cerca de 2 años es maravilloso porque ella ve que no puede mamar, que algo le pasa a la teta, lo entiende, no es nada traumático, ni llora, ni discute, ni nada, lo ha entendido perfectamente. Si se te ponen los pechos duros, con bultos, te duelen, te aconsejo que te descargues. No uses el sacaleches porque el sacaleches el cuerpo entiende que tienes que seguir produciendo cierta cantidad de leche materna. Entonces aconsejo
que en la ducha os deis masajes si es que fuera necesario, porque hay mujeres que no lo necesitan, afortunadas sois, pero en mi caso tuve que descargarme 2 veces. Pero ha sido un método de verdad buenísimo. O sea, es que si estáis pensando en cómo hacerlo, porque es normal que tengas tus dudas, yo no soy primeriza y aún así tuve un montón de dudas, no veía el momento, no sabía cómo, Emma no lo tenía nada claro tampoco, ni yo obviamente. Lo único que me ha funcionado, tiritas. Gracias amiga María que me lo has aconsejado. Es lo mejor. Repito, para bebés que son un poco más mayores, porque un bebé de unos meses pues no lo va a entender. Pero de casi 2 años, método infalible. Tiritas en los pezones. El tiempo que duré para destetarla con este método de las tiritas fueron 10 días, más o menos. Ya se le olvida, ya ni pide nada y a veces las mira, las canta la canción como de despedida y ya está. ¡Maravillosa! Así que eso os cuento, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis en el canal, que yo estaré encantada de responderos, usando siempre pues mi metodología, que habrá un montón de métodos que a lo mejor funcionen, que a mí no me han funcionado, lo único que me ha funcionado es la tirita. Así que si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirme, ¿vale? Y recuerda que si te ha gustado el vídeo, dame un like. Y si no te has suscrito aún, suscríbete, que te voy a dar un montón de trucos en general para la vida. Recetas de cocina, recetas y mejunjes caseros para tener siempre la piel tersa, un montón de trucos, de verdad buenísimos. Lo voy a hacer cada 2 viernes, en vez de cada viernes, cada 2 viernes, para que así tengáis más intriga. Muchas gracias, gracias por todo, por estar ahí. Te deseo un muy feliz día. Si usas el truco de las tiritas, cuéntamelo, que ya verás, es que método maravilloso, maravilloso. Chao, chao, gracias.